los libros, en fin. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por supuesto el tema es Tía María y en general el tema de la minería en el Perú. Comencemos con el tema de Tía María. Este es un proyecto que debe ejecutarse o no debe ejecutarse. ¿Tienen razón los que se oponen a Tía María en el sentido de que este proyecto va a matar la agricultura? Porque esa es un poco la idea que está calando, ¿no?, en Arequipa, y por eso es que eso explica un poco la resistencia que hay. ¿Es verdad esto o no es verdad esto? ¿Este es un proyecto ambientalmente negativo o no? Nicolás. Bueno, en estas condiciones el proyecto está muerto. Y está muerto sobre todo por la represión de esta coalición gobierno-empresa, ¿no?, que ya viene con la muerte de 6 personas. Parece que el día de hoy han muerto 2 más, no tengo la información precisa. Hasta ayer por lo menos 5 pobladores y un policía. En estas condiciones de polarización social y política es muy difícil. No creo que la propia empresa quiera entrar a realizar el proyecto de esta manera. Creo que hay necesidad de retirar a los militares porque no es su función reprimir un movimiento social. Creo que hay necesidad de terminar con el operativo represivo y llamar, por supuesto, a una mesa de diálogo y ver si en el mediano plazo este proyecto es viable, sobre la base, para empezar, de levantar las observaciones que, como dice el ex ministro Ricardo Giesecke, hasta ahora no se prueba que hayan sido levantadas sobre el primer estudio de impacto ambiental. Se dice que el segundo las levanta, pero no hay ningún documento de por medio que lo señale. Yo creo que la gobernadora de Arequipa, la señora Yamil Osorio, ha dado una alternativa de que la región contrate un estudio por parte de un evaluador independiente que vea si han sido levantadas o no estas observaciones. Creo que eso daría una base para que, repito, en el mediano, no en el corto plazo, se vea si es posible llevar adelante el proyecto. Pablo, la misma pregunta. Gracias, Jaime. Mira, yo creo que esto no se trata de Tía María ya. Tampoco se trata de Arequipa o de la minería. Creo que esto se trata del Perú, ¿no? Acá estamos viviendo un proceso donde yo a los muertos les llamaría asesinatos, ¿no? Han habido asesinatos como los de hoy día, ¿no?, y otros más, ¿no? Creo que esto no es un movimiento social, esto es un movimiento político, y las observaciones, siempre hay disculpas para seguir viendo todas estas cosas. A mi modo de ver, acá hay 3 elementos clave que los peruanos tenemos que apreciar y tomar conciencia. Número 1, este es uno de los proyectos mineros más limpios que puede haber, en todos sus aspectos: la distancia al valle, a las poblaciones, los vientos, el uso del agua del mar desalinizada y todos los procesos que se han diseñado justamente para hacerlo un proyecto limpio, como se hacen las minerías limpias, las minerías modernas limpias en el mundo de hoy, que no solo dependen de las regulaciones locales, sino también de las regulaciones internacionales, porque si no cumples, caen tus acciones afuera, no te prestan la plata, no puedes invertir. Entonces, el proyecto, como proyecto, es tal vez la mejor oportunidad para que los peruanos podamos entender cómo es que se puede hacer buena minería, de calidad, compatible con todo, con el uso del agua, con la agricultura, con las poblaciones, con las comunidades, etc. En segundo término, yo creo que los representantes del movimiento antiproyecto han perdido toda autoridad moral, ¿no? Los alcaldes, el alcalde de La Cruz, por ejemplo, ha sido elegido con menos del 25% de los votos. Los que votaban por todos los demás contendores estaban a favor, él estaba en contra, pero él quiere imponer. Yo he escuchado al ex cura Arana decir que cómo es posible que el Perú, el gobierno, quiera imponer a sangre y fuego un proyecto. Lo que está pasando acá es que a sangre y fuego se quiere evitar el desarrollo de un proyecto que es bueno para Tambo, ¿no es cierto?, y para el Perú. Y un tercer elemento es la filosofía que hay detrás de esto, que es la filosofía que han suscrito todas las organizaciones de izquierda, ¿no? Acá hay un documento, ¿no?, que se llama Nueva Minería exige debate nacional.
Este documento ha sido presentado el 13 de agosto del año 2012 al presidente Humala por todas las organizaciones de izquierda, Ciudadanos por el Cambio, Tierra y Libertad, por supuesto, Partido Comunista del Perú, Patria Roja, el partido de la exalcaldesa. Toda la izquierda ha presentado este documento. ¿Qué cosa es lo que nos dice en esencia ese documento? Que no queremos en el Perú tener actividades productivas que dependan del exterior, ni minería, ni petróleo, ni gas, ni pesca, ni forestería, ni tampoco cultivos extensivos. Tenemos que cultivar lo que necesitamos para comer en el día a día. Tenemos que desarrollar y ir haciendo nuestros proyectos mineros a lo largo del tiempo para que haya pequeñas operaciones, ¿no es cierto?, planificadas burocráticamente. O sea, nos quieren convertir en un país de mendigos, en un país de la época feudal, ¿no es cierto?, donde seguramente los dirigentes vivirán también como vive Fidel, ¿no es cierto?, que ya sabemos con sus amigotes, los vacilones que se mete en Cuba. Entonces, acá hay tres elementos claves. El proyecto es el más limpio. Las autoridades elegidas que están a cargo de los frentes de defensa han perdido toda autoridad moral. Son los nuevos coches bomba, ¿ok?, que tenemos en el Perú. Y este documento, que es la filosofía que está detrás, con la gente de Tierra y Libertad, que está meses yendo allá. El padre Arana dice que no ha ido a exacerbar, pero sí ha ido a difundir estas ideas, a vender ideas equivocadas. Entonces yo creo que acá los peruanos tenemos que ponernos al frente y defender lo que es correcto. Yo felicito, por supuesto, a la gobernadora de Arequipa, que ha hecho suya, ¿no es cierto?, las denuncias contra la violencia. Esta gente ha atacado a los bomberos, matado policías, ¿no es cierto?, ha salido a hacer marchas amenazando con tomarse la sangre de los policías, violar a sus mujeres y comerse a sus hijos. Han llegado a extremos inaceptables. Esa gente tiene que ser detenida. Por otro lado, han contratado delincuentes que, encapuchados por las calles, ¿no es cierto?, hacen violencias con las guaracas. ¿Cómo es posible que una persona con la cara tapada esté atacando a nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas o a la población que no está de acuerdo con ellos? Eso no puede ser. El que esté encapuchado se le tiene que agarrar y tomar una foto e identificarlo. Muy bien, Juan Pablo, muy bien, Nicolás. Sí, yo creo que el proyecto Tía María es una radiografía del modelo neoliberal agotado, ¿no? Un modelo que produce altas ganancias para un grupo relativamente pequeño de empresas, mayormente extranjeras, y cuyo impacto en el país en términos de empleo es pequeño también, aproximadamente 1% de la población económicamente activa, un poco menos de los 16 millones que conforman la población económicamente activa, y alrededor de 3% con el impacto indirecto. Si bien es importante en términos de impuestos y en términos de participación en el Producto Bruto Interno, y nadie está en contra de la minería como tal, esta es una actividad que debe hacerse en equilibrio, primero con la naturaleza, con el medio ambiente, segundo, con las otras actividades productivas que se desarrollan en la zona, y por supuesto debe tener la licencia social de las comunidades en las cuales se desarrolla. No puede darse en contra de las comunidades en las cuales se desarrolla. Esto, aparte de que el Estado y la población del lugar deben participar de las ganancias. ¿Por qué participar de las ganancias de un negocio privado? Porque se trata de un recurso no renovable, y esto es fundamental. Creemos que en el caso de Tía María se ha engañado a la población, se ha burlado a los habitantes del Valle del Tambo, porque en los talleres que se han desarrollado, en las audiencias que se han desarrollado, se han rodeado los locales de policías, se han llevado gente que no era del lugar para que atendiera estas audiencias, en lugar de dejar entrar a la población del Valle del Tambo. Y el resultado, lógicamente, de esas audiencias en términos democráticos ha sido mínimo y no ha demostrado el cumplimiento de la ley que así lo exige. Es lógico entonces que la población reclame, ¿no? Y este reclamo se plasma en el hecho de que se ha tenido que hacer un segundo estudio de impacto ambiental. Sin embargo, como ya dije,
no se es transparente, como señala el ingeniero Ricardo Giesecke, el anterior ministro de Ambiente, sobre los resultados de este estudio de impacto ambiental. Por último, Tía María, efectivamente, como problema que tiene repercusión nacional, afecta a la democracia. Uno de los elementos fundamentales de la democracia es que se canalicen conflictos. Tía María demuestra que este Estado no puede canalizar conflictos y que en lugar de velar por los intereses de los peruanos, en este caso está velando por los intereses de una empresa extranjera, propiedad del Grupo México. Bueno, la verdad, yo creo que efectivamente se ha mentido a la población, pero quienes han mentido son los antimineros, la gente de Tierra y Libertad, la gente de la izquierda peruana, que desde el principio se ha opuesto a este proyecto, que no es capaz de sentarse con los congresistas que representan a Arequipa, que no es capaz de sentarse con los ministros que van a dialogar, que no es capaz de sentarse con la gobernadora de Arequipa a dialogar, ¿no es cierto? Esa gente ha mentido, ¿no? Ha habido una audiencia de 1.700 personas, eso no es poco democrático, ni mucho menos. Esa audiencia ha sido en diciembre del año 2003, donde el proyecto fue aprobado por aclamación. Es cierto que en el primer estudio de impacto ambiental había una serie de problemas, esos se han corregido, se han hecho 2 años de trabajos para mejorar las ideas fundamentales y el proyecto es esencialmente limpio. Pero de ninguna manera podemos dejarnos engañar, ¿no es cierto?, por estos mitos que se están creando en el Perú. Acá el tema, como dije, ya no es Tía María, ni Arequipa, ni la minería, es el Perú. El Perú es un país minero. Yo me sorprendo cuando a un político le preguntan qué piensa de la minería, ¿no? Y dice, no estoy ni a favor ni en contra. El Perú necesita urgentemente desarrollar sus recursos, los que tiene, porque se nos viene la tercera revolución industrial, que va a ser disruptiva en términos de empleo, de todo tipo de empleo. Antes teníamos 20 años, un horizonte 20 años para ponernos al día con el resto del mundo y que nuestros hijos puedan ser ciudadanos del mundo global. Eso se ha reducido, quién sabe, a 5 años. Tenemos que acelerar el desarrollo de creación de riqueza limpia, ¿no es cierto?, para que nuestros hijos se queden en el Perú. No queremos que nuevamente el 87% de nuestros jóvenes esté planeando irse a Estados Unidos o a España antes de la crisis europea. Nosotros tenemos que producir riqueza de nuestros recursos urgentemente y es perfectamente posible hacerlo con limpieza, cuidando el ambiente, en concordancia con actividades de otros sectores, en concordancia con los intereses de la población. En cuanto al empleo, señor Lynch, usted está diciendo una cosa que no es correcta. La minería, por cada puesto directo que genera, crea 9 puestos en los demás sectores de la economía, según el IPE, y bien estudiado y no refutado por nadie. La agricultura, no es por hablar mal de la agricultura, solo genera 1/6 de puesto en los otros sectores. La minería produce los recursos que necesitamos para educación, para salud, para infraestructuras y para invertir en tecnología. Nosotros los peruanos no nos podemos quedar como subhumanos. La medicina del futuro está dirigida a alargar la vida y a mejorar las condiciones de vida de 120 o 150 años. Termino, Jaime. Nosotros, si no tenemos acceso a eso, nuestros pobres incluidos en el futuro, vamos a quedar de subhumanos. Entonces, acá nos estamos jugando el partido del destino de nuestros jóvenes, el destino del país. Y ese no puede ser parado por una filosofía retrógrada que quiere dosificar el desarrollo de nuestros recursos humanos, que hasta se opone al tema del manejo de los bosques, se opone a la pesca, se opone a los cultivos extensivos, se opone a todas las actividades que han permitido. Otra cosa que quiero corregir de lo que usted ha dicho: en los últimos 15 años, antes de este gobierno, hasta el 2011 y 12, 13 todavía la cola, la inversión ha sido mayor en las regiones. El empleo ha sido mayor en las regiones, los ingresos han crecido más para los pobres, inclusive en la zona rural, como lo dice Richard Webb en su libro, ha habido un gran progreso. Tenemos más bien que apoyar proyectos como Sierra Productiva, que los últimos gobiernos, desde Toledo, García y Humala, no saben apoyar. Bueno, Nicolás, tenemos que ir a una pausa, si me permiten. Me están pidiendo la pausa y regresamos con tu intervención. Por favor. Bueno,
Seguimos entonces con esta discusión. Nicolás Lynch, por favor. Sí, es falso que sea un proyecto limpio, el proyecto de Tía María. No es un proyecto limpio, como está planteado, es un proyecto sucio. En un primer momento hubieron 4 objeciones. Por el agua, que se iba a usar el agua del valle, por el tema de la chancadora de mineral, que a través del viento iba a llevar el viento al valle y iba a pasar lo que ha pasado en Moquegua de Tacna, el problema del ácido sulfúrico, ¿no?, que había el riesgo de un derramamiento, y por último el problema del Tajo mismo. Tal profundidad tiene el Tajo, creo de 1,5 kilómetros de ancho y como 1 kilómetro de profundidad, que inevitablemente llega a la napa freática que comunica con el valle. Entonces se ha solucionado uno de los problemas, de los 4 problemas que hay en Tía María, para lograr la limpieza del proyecto. Se ha solucionado el problema del agua. Ahora va a haber una planta desalinizadora, que ese fue un reclamo que la empresa no quería desarrollar. Pero faltan los otros 3, el Tajo, la chancadora de mineral y la piscina de ácido sulfúrico. Hay una piscina de ácido sulfúrico de 5 kilómetros de largo por 500 metros, 600 metros de ancho, que corre al costado del valle. Cualquier temblor, se cae el ácido sulfúrico y termina con el valle. Lo mismo la chancadora de mineral y peor todavía el tema del Tajo. En varias oportunidades se ha dicho que por qué no se mueve esto más lejos del valle, y eso no se ha respondido. Lógicamente, es un reclamo que significaría más inversión de parte de la empresa, y yo creo que ese es el kit de la cuestión. ¿Es posible hacer una minería limpia? Sí, pero cuesta más. Habría que ver si es posible en Tía María. Pero voy al tema del Perú, país minero. Lógicamente que estamos de acuerdo que el Perú ha sido hace siglos un país minero, pero no puede haber un país minero contra la agricultura. Ese es el tema de fondo. Tiene que haber un país minero en equilibrio con otras actividades productivas y en concordancia con la población. Para ello hay que ir a algo que se niegan sucesivos gobiernos, y estará de acuerdo conmigo el señor Bustamante, a un ordenamiento territorial. No puede ser que hayan provincias, que toda la provincia o casi toda la provincia está concesionada de empresas mineras, porque eso condena a la mayoría de la población a irse a la migración o a la pobreza. Y por último, algo que toqué al principio y quiero remarcar, el efecto en la democracia. Lo que hace de Conga a Tía María un problema nacional, el tema de este tipo de minería sucia, que afecta seriamente, por la polarización que causa, las posibilidades de convivir entre los peruanos. Y este Estado expresa sus limitaciones, no canaliza, ya no digamos soluciona conflictos. Por eso, de cara al 2016, hay necesidad de producir cambios en nuestra democracia. Cambios que permitan que, por ejemplo, la población de Conga hace 2 o 3 años, hoy la población de Tía María, pueden expresarse realmente. Yo lamento las expresiones del señor Bustamante en el sentido de que los alcaldes que han sido elegidos hace 4 meses, no hace 4 años, ya no representan a nadie, porque ganaron, no sé, con 25 o 30% de la votación. ¿Qué es esto? Entonces estamos despreciando también a la autoridad elegida. Asumamos que hay una población que mayoritariamente está en contra, ¿no? Y tengamos esa elección para ver cómo reformamos, cómo transformamos esta democracia. Bueno, yo lo que digo es que han perdido legitimidad, ¿ok? Si la tuvieron, la perdieron con las acciones violentistas que han liderado y que han amparado, con asesinatos, ¿no? Y además hay responsables por autoría mediata, que es un delito que en el Perú tenemos que seguir aplicando. ¿Quiénes son los instigadores de este proceso? ¿No son responsables de las muertes que han habido por autoría mediata? ¿Ah? Otra cosa que usted acaba de decir, el gran mito de las concesiones. Todo el Perú se ha concesionado. Gran error, gran falacia, gran mito. La concesión no implica el permiso para hacer absolutamente nada, ni siquiera para mover una piedra. Desde que se otorga una concesión hasta que pueda arrancar una mina, hay por lo menos 10 instancias en que interviene el gobierno. En el Perú solo se explora y explota el menos del 2% del territorio nacional en minería. O sea, la minería lo que produce lo hace en menos del 2% del territorio nacional. Por favor, olvidémonos del tema de las concesiones, que es para asustar a la gente. ¿De qué nivel son las mentiras? Cuando lo de Conga, señor Lynch, ¿ya? La gente salió a explicar, los que estaban a favor, los pocos que se atrevían a explicar, que Porcón era un ejemplo de desarrollo compatible con la minería.
Las truchas que se consumen y se venden en Porcón son alimentadas con el agua de la mina Yanacocha, el gran demonio de la minería peruana. Los bosques de Porcón, cuando se sacaban las fotos, ¿sabe usted qué decía el señor Arana y compañía? Que no eran de Cajamarca, que eran fotos de Suiza. Ese es el nivel de distorsión, de mentira y de farsa con la que se está manipulando a nuestro país. Y si nuestro gobierno no tiene la capacidad para reaccionar y decir las cosas claras para que la gente tome conciencia de esta realidad, tenemos que generar una movilización ciudadana. Ya es hora. A mí me extraña que los partidos políticos no hayan abierto la boca. Los gremios empresariales se han metido la lengua a la boca. Nadie está saliendo a asumir una responsabilidad porque se mueren de miedo. Es el momento de los ciudadanos y el momento de la verdad. Se acabó los mitos y el desastre que se está mirando. Un minuto. Su pueblo de Arequipa, señor Bustamante, porque usted es arequipeño. A mucha honra. Su pueblo de Arequipa se está movilizando justamente en estos momentos, hoy, mañana y pasado, ¿no?, en apoyo al movimiento social que se desarrolla en el Valle del Tambo contra el proyecto Tía María. O sea, si hablamos de democracia, ¿no?, y si hablamos de participación ciudadana, sus propios paisanos le están tomando la palabra, pero a favor del movimiento social, no a favor de la empresa y del gobierno. La gobernadora de Arequipa, para terminar. Algo estará pasando para que eso suceda. Y si queremos hablar de engaño y de un hecho absolutamente irregular en términos democráticos, hablemos de lo que pasó en el Valle del Tambo el 19 de diciembre del año 2013. Usted dice que hubieron 1.700 pobladores en esa audiencia. Mi información es que hubieron 300 y que estaban plantados de otro lugar, con DNIs falsos, donde había una dirección en Cocachacra, pero que nadie conocía a esos señores. ¿Cómo se llevó adelante esa audiencia? Con 2.000 policías que rodearon el aula donde se llevaba adelante y la población no pudo participar. ¿Cómo no va a reclamar después de la farsa de la audiencia en Cocachacra? Voy a decir algo muy corto como ejemplo de lo que sucede. La gobernadora de Arequipa dijo hace unos días que los antimineros habían hecho una lista de los pobladores que no habían salido a protestar y que a partir del día siguiente sus casas iban a ser apedreadas y las familias atacadas. Al día siguiente ella misma denunció por Twitter qué familias habían sido atacadas. ¿Cómo se le puede imaginar, no es cierto, a una persona como usted que con ese tipo de amenazas la gente no salga pues a aparentar un movimiento social? La gente está gobernada por el miedo. La mentira y el miedo es la técnica precisa para destruir el Perú. Por eso es que los ciudadanos tenemos que salir a decir la verdad, sin miedo. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación. Ha sido una discusión muy interesante a Nicolás Lynch y a Pablo Bustamante. Gracias, Jaime. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos.